Buen día. ¿Cómo andan? Somos poquitos hoy. ¿Están cosechando? ¿Están tranquilos? No sé. Una de dos. ¿Eh? Exactamente. Bueno, ahí. Arrancamos con algunas noticias de lo internacional, en qué anda un poquito el mundo. Seguimos con esta pelea entre Trump y la Reserva Federal, ¿no? Para ver si baja o no la tasa de interés. Ahora en el mes de septiembre hay una reunión donde en principio el mercado ya descuenta que va a haber una baja de 0,25%, o sea que esto se ubicaría entre el 4% y el 4,25%. Si llegara a ser alguna baja adicional, bueno, eso sería bastante positivo para los granos, porque el mercado está esperando eso. Trump quiere bajar la tasa de interés, pero bueno, sigue la postura de Powell, el presidente de la Reserva Federal, con tener cautela, porque dice que la inflación todavía no está en el 2% interanual y todo este tema de las tarifas puede generar algún riesgo inflacionario adicional. Entonces, ahí tenemos una pelea entre el Banco Central de Estados Unidos y Trump. Más allá de, yo digo, más allá de los tiempos, ¿no? De decir, bueno, si lo baja a 0,25, 0,5 o un 1%, porque se estima que va a haber dos bajas este año, ahora en septiembre y probablemente una más en diciembre. Es un proceso que arrancó, digamos, ¿no? O sea, es algo que eso debería continuar. Más tarde o más temprano debería continuar. Y eso es favorable para los granos, en este caso la soja, donde tenemos esa correlación inversa de un 70 y pico por ciento, donde sube el dólar index, bajan los granos, donde baja el dólar index, debería empezar ahora a subir los granos. Bien. Los granos ya llegaron a un piso importante afuera, en el mercado internacional. Hubo bastantes confirmaciones, tuvimos una excelente noticia, excelente noticia, ¿no? Una excelente producción está teniendo Estados Unidos. Eh, Muy grande de maíz, grande de soja, pero queda con stocks ajustados. Es como que ya está toda la carne puesta al asador digamos, ya debería estar todo tomado por el mercado. Lo que por ahí recién charlamos, que el mercado va a estar pesado, digamos. Tenés una buena producción de maíz afuera. Bueno, vamos, estamos cerca de un piso, pero por ahí, para que levante, vamos a tener que esperar algún otro evento o algún problema climático, probablemente o en Sudamérica o el año que viene, de vuelta con Estados Unidos. Pero la macro para los granos debería ser favorable. Eh, Acá me quedó. Bueno. Eh, Este es el precio de la soja en Chicago, la línea verde, y esta es la evolución de la tasa de interés a lo largo de los años. Cuando tuvimos tasa cero, los precios de los granos tendieron a la suba. Esta fue la suba del 2016-2017, ese fue el viento en contra que tuvo Macri, ¿no? Y acá, después con la pandemia, bajan la tasa de interés y el precio de los granos, en este caso la soja, tendieron a la suba. Bueno, toda esta suba ahora de la tasa de interés que tuvimos en el 22, principalmente 22-23, generó que los precios de los granos bajen, y por eso digo que tarde o temprano esta baja se va a dar y los granos esperemos que empiecen a recuperar. Por eso el escenario para los granos sigue siendo de mediano plazo optimista, entendiendo que ya los granos estamos en un piso importante. Bien, en esa nos toca surfear la ola, ¿no? Ir viendo a ver qué vendemos, qué no vendemos, qué da rentabilidad, y aprovechar esas oportunidades. Ya hace un año que estamos con estos precios, en estos niveles. Cuando analizamos la soja en el mercado de Chicago está hace un año entre $360 y 400 de techo. ¿Ven? No se mueve ese rango, $40 para arriba, $40 para abajo, estamos ahí. Eh, Así que bueno, y lo que también está, además de la Fed, lo que está trabando un poquito el despegue de los granos, y puntualmente puede ser el caso de la soja,
tiene que ver con que todavía no se llegó a un acuerdo por las tarifas o el acuerdo comercial entre estos dos jugadores. Eh, Tuvimos algunas noticias este mes, creo que fue el lunes de la semana pasada, no, la anterior, nos levantamos, bueno, y Trump en su red social tuiteó eh, a Xi Jinping que compre, que cuadruplique las compras de soja, así reducía el déficit comercial que tiene China con Estados Unidos y que, bueno, la soja de Estados Unidos es buena, no sé, tuiteé algo de eso. En un momento donde la soja estaba casi en los pisos, digamos, ya con algún miedo que perfore algún soporte importante, y ese día, el lunes, la soja subió bastante por ese mensaje de Trump. ¿Qué quiere decir con que China cuadruplique las compras? Porque las ventas de la campaña 25-26, los forwards que se van haciendo sobre Estados Unidos están en casi 6 millones de toneladas cuando deberían estar bastante más arriba, ¿no? Es que China todavía no está comprando soja de la campaña 25-26 en Estados Unidos. ¿Dónde está comprando China soja? Está comprando soja en Brasil, se compró todo, la campaña ahora, la 24-25, ha embarcado muchísimo, 10 millones de toneladas mensuales. Eh, y por el otro lado, lo que estamos viendo acá es que los exportadores han declarado ventas por 8,4, 8,5 millones de toneladas. Tienen compradas alrededor de 7 punto algo, o sea, todavía le falta comprar 1 millón de toneladas a los exportadores en el mercado local. Bueno, estos son los embarques. Porotos son. Como poroto, fíjate que para embarcar en los próximos 15 días había 1.500.000 toneladas y gran parte de eso tiene que ir a China, ¿no? Entonces China todavía no acordó con Estados Unidos, pero se está asegurando el abastecimiento de soja por las dudas. ¿Bien? En eso está comprando. En Brasil compró mucho y está comprando en Argentina. Con una producción de 50, Argentina debería estar exportando 6, 7, 8. Bueno, ya estamos en esos niveles altos de exportación de grano y por eso tenemos activo a Quequén ahora. Y por eso Quequén está pagando lo mismo que Rosario. Creo que es una de las oportunidades que estamos viendo ahora, justamente porque China está comprando y los exportadores todavía no tienen la soja y ahora tienen que salir a buscar. Esto es parte de lo que estamos viendo en esta disputa entre estos dos países. ¿Qué va a pasar si llegan a acordar? Y probablemente la soja en el mercado internacional tienda a la suba. Que quedan muy ajustados los stocks de soja, ahora lo vamos a ver. Hubo una reducción de casi de 1 millón de hectáreas en Estados Unidos entre un informe en el de julio y el de agosto. Eso fue alcista, pero de vuelta, queda todavía que se defina esto. Entonces tenemos dos cuestiones a nivel internacional. La Fed y Trump con los chinos también, ahí negociando el tema de las tarifas. Eso a nivel internacional y a nivel local tuvimos bueno, la reducción de los derechos de exportación y por el otro lado, con el tema electoral, estamos viendo mucha volatilidad del tipo de cambio. Esto no quedó con los datos, esto está con los datos del viernes, donde el tipo de cambio nación comprador divisas, que es el que se liquidan los granos, el viernes estaba 1.312, ayer lunes 1.352, 1.353. Subió bastante el tipo de cambio, eh, bueno, entendiendo que tiene que ver todo este tema con la volatilidad de las elecciones, este tema de las escuchas, los audios, el riesgo electoral y por ahí algunos tienden a dolarizarse previo a las elecciones. Este escenario de volatilidad va a estar, hasta las elecciones va a estar. Y se lo resumo en pocas palabras. Si a Milei le va bien en las elecciones, el tipo de cambio se va a tranquilizar y puede volver a la zona de los 1.250. Y si a Milei no le va bien en las elecciones, el tipo de cambio podría ir a la banda superior, que no estamos lejos,
pero podríamos ir a 1450. Este sí, 1353 es el tipo de cambio de ayer y la banda está cerca ahí de 1450, por ahí. ¿Bien? Y las posiciones futuras en el ROFEX ya están por encima de la banda. ¿Bien? Hay que ver si este esquema cambiario después sigue después de las elecciones, porque por ahí pasan las elecciones y este esquema de bandas cambiarias es parte de ese plan de estabilidad del gobierno. Y, che, ya está, las elecciones ya pasaron, ahora vamos a dar vuelta a la página, la inflación ya la tenemos media controlada y vamos a enfocarnos en la micro, por ejemplo. El gobierno ahora viene más focalizándose en la macro. Algunas cuestiones respecto de esto, o sea, hay algunas empresas que por ahí están interesadas en, les cuento por ahí las cosas que se están haciendo, en tomar tipo de cambio futuro. Por ahí no cerrar el precio del grano y sí tomar el tipo de cambio futuro porque o tomaron financiación en pesos en algún momento y quieren cubrirse con este tipo de cambio. Ese es el universo generalmente que está haciendo esto, o algún otro que está entendiendo que ya el tipo de cambio está alto y que, bueno, post elecciones puede llegar a corregir para abajo después de la volatilidad del 7 de septiembre, que son las elecciones en Provincia de Buenos Aires, y el 26 de octubre son las de nacionales. Con lo cual, bueno, seguimos con este escenario de volatilidad que, de vuelta, la soja tocó los 400.000 pesos. Con $300 a un tipo de cambio de 1,50, estamos en esos valores. Con datos de ayer, el FAS teórico de la exportación de grano está en $300, te da un FAS teórico de 405 y el mercado estaba en 400.000 pesos, con algún leve descuento ahí de $4 respecto de la paridad de la exportación de grano. Y por el otro lado, las fábricas en Rosario tienen $4 más de capacidad de pago y el mercado también estaba en 400.000 pesos. Pasa que ayer en realidad subió bastante el tipo de cambio y gran parte tiene que ver con eso. Capaz que se llenaron de oferta, el número de 400.000 algo de haber generado, porque la semana pasada este valor estaba en 380.000 pesos, 385, ahí estamos. En el caso del maíz, el FAS teórico son $173, son 233, que Ken estaba a 230, por ahí andaba. Con lo cual hay un pequeño descuento ahí de $3, pero más o menos está en paridad. Dependiendo del día, está pagando el FAS teórico, o bueno, en este caso ayer, algún leve descuento. En Rosario el precio del maíz está un poquito más alto. No está llegando mucho maíz a Rosario. eh, Tampoco el productor está vendiendo mucho maíz ahora. Eh, Gastos comerciales, vendió soja y la idea en general es pasar maíz un poco para adelante, ¿no? Entendiendo que recién en marzo del año que viene vuelve a entrar la oferta de maíz. La ganadería está traccionando, o sea, el consumo interno está convalidando estos precios, incluso puede convalidar algunos precios más altos. eh, y ahí es donde está el número. Ayer justo me junté con una empresa de Chivilcoy, que le llevo la posición comercial, hicimos los márgenes de maíz, de todo en realidad, y cómo te cambia un maíz mandándolo a puerto con 20% de gasto de comercialización, con 10% de gasto de comercialización, vendiéndolo a un consumo o a algún lugar mucho más cerca, te determina la rentabilidad del negocio. Entonces, con lo que hoy impacta el flete y los gastos de comercialización, se vendió todo el maíz temprano, se vendió el 50% de la soja, queda todavía maíz por vender, pero la sensación mía es que ese maíz se va a ir vendiendo a cuentagotas de acá a fin de año, y el principio del año que viene, ¿no? Entendiendo también que estamos en un momento estacionalmente malo para el maíz. A julio, agosto, septiembre son meses de baja. Pasa que en estos momentos el consumo te cuenta todo. O sea, vendés igual que importación. Pero por ahí,
Después, llegado a fin de año, ahí empieza a quedar menos ahí en el suelo y ahí está el negocio. Pero hoy, si vos tenés que vender a cualquier consumo, me pasó tener que vender por cosechar un lote para la vaca 20 hectáreas, que sé yo, precio del productor, del que sea, el mismo que llevarlo a la cochera Pizarra, con ¿sabes? $175. O sea, no gasto, ¿no? Y se compra, lo descuenta. O Mm. sea, es medio parecido en cosecha. Después, si vos lo cosas, lo guardaste bien, lo defendés, pero el consumo, salvo que lo tengas cerquita, muy a mano, te descuentan todo. Por Después, más en la cooperativa, lo mismo, te descuentan el flete de coche, sí, sí, te sí. vas a la enviar, te queda todo medio parecido. Por ejemplo, ya en Entre Ríos, que tiene consumo grande, están pagando la pizarra llena. Pasa que Claro, ahí ya la cosecha grande ya pasó. está bien. Sí, sí, por eso Hoy los tenías. consumos tienen maíz, por lo que tengo entendido, pero bueno, falta unos cuantos meses todavía para que aparezca de vuelta el maíz. Y sí veo la intención de, con todas estas lluvias, de hacer mucho maíz temprano. Ya gran parte, digamos, del tanque, arrancar con el tanque lleno. Y en esa hoy los números son positivos en esa zona, en Chivilcoy, en general. La soja es la que da negativo, neutro, rayera, digamos. Después el resto da positivo. Eh, bueno, hoy el maíz abril estaba en 175, 176 y el 180 va a ser un disparador grande de ventas. Lo mismo acá. Acá el 170 que está julio, ahí donde aparezca un 180 en algún momento, va a ser también un disparador grande de ventas. Con lo cual hay que estar atentos a esas cosas, que probablemente en algún momento pasen. Eh, bueno, ese es en el caso del maíz disponible. El trigo, el FAS teórico es de 100, casi $200. Los $200 están en Rosario, acá que Ken estamos viendo que hace rato están en 195, algunos dólares por debajo de Rosario. Cuando vemos los embarques, en realidad los embarques de Quequén, y ya es algo que está pasando, van a destinos que no es Brasil, ¿no? Con todo lo que es afluente a Rosario o incluso Bahía es lo que va a Brasil, y Quequén mayormente está yendo a África o sudeste asiático, son destinos más lejos, por eso también la diferencia. Cebada forrajera, faz teórico 180, bueno, está ahí con algún premio. Y el girasol sigue con un descuento, pero lo ha achicado bastante. Eh, bueno, esto quedó en pesos, $370 y está 355, 310 más 50, 360, ahí está. Bueno, achicó bastante ese descuento el girasol disponible. Y el girasol nuevo, el oleico está en 400, 300 más 100. Corregime, Dani. El oleico. Y el común, 300 más 50, que no son malos. Ahora traje algún margen, no son malos. Y bueno, dentro de los márgenes que uno proyecta para adelante es lo mejorcito que tenemos dando vueltas, como para empezar a hacer algo que cierre en números positivos. Y de la campaña nueva, el FAS teórico de la soja es para exportación de grano 280 y las fábricas te pueden pagar 307. Hoy el mercado está, bueno, ayer, 296,50. El 300 está a la vuelta de la esquina. Falta mucho para llegar a los 300. Entonces, no vendan nada, no hay que vender nada. Ya he vendido mucho. Y el maíz, el julio principalmente, tiene un fast teórico de 160 y está casi 170 con un premio respecto de ese fast teórico. Los dos, el temprano y el tardío de 10, un poquito más. ¿Bien? Y el trigo.
diciembre, enero, con un fast teórico de 193 y el mercado está, el MAT va a 192,50 y el forward está en 190. Eh, y este número no gusta, la realidad que el 190 cuando lo pones en los márgenes no cierra, o es muy justo, en campo alquilado. En esta zona, ¿no? Porque hice el margen ayer con esta empresa de Chivilcoy, y el combo trigo-soja cierra bien. Lo que pasa es que la soja, estamos poniendo con 2.200, 2.500 kilos, la soja de segunda. Cierra por eso, no porque el trigo de buen número. El diferencial lo sacás con la soja de segunda. Esa es la realidad. Pero bueno, en eso es donde hay que tener cuidado a cosecha, porque si no levanta el mercado internacional, que ahora está recibiendo todo el trigo del hemisferio norte, y acá en cosecha podemos ver algún precio incluso por debajo de ese, con las condiciones actuales, digo, ¿no? Por ahí en el medio todavía falta que pase algo, pero, pero el riesgo es llegar a cosecha y que este precio se caiga, porque va a haber oferta. ¿Y por qué va a haber oferta? Y bueno, porque hay necesidades financieras. No tenés financiación hoy. Hoy se está comprando casi todo con canje, las tasas están caras en pesos, en dólares la tasa bancaria también está cara. La que conviene hoy es la tasa comercial, 0,5 mensual para la compra de insumos, 0,6. ¿Eh? Da 6%, pero si vamos a demostrar los Sigue está siendo, muy complicado el tema. Quiero escribir que lo va a estar hasta el 26 de octubre, está desde que hoy estamos hablando de 5%, lo cual realmente prohibitiva y un peso o un por de acá también se después no sé, va a ser muy difícil financiarse con ese nivel de tasa. sí. Hoy lo que se está es el canje, más que nada. Todo lo que está planteando. Canje y la financiación comercial a estos 0,5, 0,6% mensuales. Wow, sí. Sí. Quiero. Mm. Así que bueno, ese es el escenario. Se vendió bastante soja a nivel país, ya hay vendidas 23,5 millones de toneladas. Casi un 50% de la soja se vendió cuando históricamente estamos un poquito más abajo, el 35, 40 a esta altura del año. Se vendió mucha soja por la baja de los derechos de exportación. Entonces se vendió, por miedo, se vendió mucha soja. Eh, y todavía el maíz, bueno, no es el que se está vendiendo, se está priorizando la venta de soja, bueno, trigo. Eh, con lo cual, bueno, todavía queda ahí un 50% de soja sin vender y cerca de un 60% de maíz sin vender, con precio cerrado por lo menos. Y después, bueno, tema electoral, hasta el 7 va a ser un día, digamos, vamos a tener volatilidad. Las encuestas, ahí traje una de Giacobbe que se hizo ahí a fines de julio, bastante parejo ahí la Libertad Avanza con Fuerza Patria, y por el otro lado, ya las de octubre, la diferencia es aún mayor. Bueno, hay ruido político y eso se traduce en el tipo de cambio, ¿no? Y el gobierno está tratando de hacer lo imposible para que el tipo de cambio no suba, sube encaje, saca peso, sube tasa de interés. Digamos, estamos en eso. Y ese escenario va a ser hasta octubre. Tema insumos. Esto es una encuesta que teníamos nosotros de los clientes al 28 de julio. Esto fue avanzando, pero había muy poco fertilizante comprado. Había herbicidas y lo que más se había comprado eran semillas. Tema arrendamiento, dato es que el 85% mantiene, solamente se aumentó un 3% algunos arrendamientos.
con un 12% de baja, pero gran parte mantuvieron los valores de los arrendamientos. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, se está comprando de acuerdo a lo que se necesitan y los precios de los fertilizantes han subido en el mercado internacional y esa suba se está trasladando al mercado local. Ya la paridad de importación de la urea está cerca de $650, tuvimos subas en el mercado internacional y acá en el mercado local estaba 630, 6 Porque sabe el 6,45 puertos. puerto. Y el fósforo, lo mismo. Hoy actualicé la paridad de importación, está cerca de 1000 y acá todavía no, está en 9, un poquito por abajo. Las relaciones insumo-producto son horribles. O sea, las tengo acá, tenés que vender más soja, tenés que vender más urea que el promedio, más trigo. Bueno, con el único que podría llegar a andar es con el girasol oleico, en 400. Después, la realidad que las relaciones son bastante feas. Eh, y me preguntan a mí que, bueno, el tema de los insumos no creo que bajen, lo cual son los precios que hay. Ahora se va a alargar toda la siembra de maíz más arriba, después la soja, con lo cual no veo que haya alguna baja de los fertilizantes, que es lo que por ahí más pesa. Los químicos se mantuvieron, no no hubo cambios. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer nosotros frente a esto? Y bueno, eh, hacemos los márgenes, ¿no? Y dan negativo a la soja, rayero el trigo, rayero la cebada con la soja, y lo que da positivo es el girasol. Y si bien ahora vamos a hablar de girasol, hay un panorama internacional teóricamente un poco mejor de lo que fue el año pasado, pero que nos está dando precios de 350 para lo que es común. En algún momento el año pasado el común llegó a 400, en algún momento, después bajó. Eh, y bueno, lo que tenemos que hacer es ir calzando parte de eso. O sea, si el Oleico cierra, y creo que se ha cerrado Oleico, campaña nueva 400, es porque el número da muy bien. Entonces, bueno, las cosas que dan bien hay que ir aprovechándolas. Hoy la oportunidad la está manteniendo el girasol. Más adelante será la oportunidad del maíz, más adelante será la oportunidad de la soja. Ahora vamos a hablar un poco de todos los fundamentos y demás. Y después el trigo y la cebada también. En algún momento espero que nos den alguna noticia que prácticamente hace un año que no mueve, la fina no movió, el trigo no movió nunca. Eh, pero sí tuvimos oportunidades en maíz. Ahora estamos teniendo alguna oportunidad en soja, porque el 300 en soja, cuando hacíamos los márgenes con rindes promedios, no daba. Como los rindes fueron buenos en general de soja, los números con 300 cierran. Entonces se estaba vendiendo soja en 300. Así que bueno, creo que viene por ahí. Estamos con márgenes ajustados en un escenario donde no hay financiación y lo que tengo que tratar de hacer es cerrando hay margen y buena relación insumo-producto. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Cómo están? ¿Compraron todos los fertilizantes? ¿Qué va a ir comprando? Paso a paso. Esa nada, vamos a comprarme lo que vamos a usar. Bien, Todo. Igual. igual. Bien, ese es el panorama. Ya si me meto en los granos, este es el precio de la soja. Ya hace un año que estamos en estos niveles, yo les decía, estamos entre 350, 360 de mínimo y casi 400 de techo, después de toda esta tendencia a la baja, en un momento donde estacionalmente, estos son los promedios de los últimos 5 y 10 años, y cómo viene la soja actual, agosto, septiembre, recién empieza a levantar en noviembre, diciembre la soja.
afuera, porque también entra toda la cosecha en Estados Unidos y tiene ese comportamiento. Eh, otro dato no menor, cuando uno mira la soja, el maíz y el trigo en términos nominales, lo que vemos es esto. Ahora, cuando ajustamos estos precios nominales por inflación y vemos que los precios actuales, que es la línea gris, en términos reales ajustado por inflación, y tengo que irme a 2007, 2008 para ver precios similares en soja, que implica que la soja de ahora, estamos hablando de una soja de entre 260 a $280 aproximadamente, 300 de lo que fue años atrás. En el medio tuviste inflación. Es decir, que estos precios de soja están mucho más abajo en términos reales, ajustados por inflación. Es otro de los indicadores que también miramos para ver si estamos en un piso, ¿no? Y ya nos comimos todas las noticias bajistas y las sojas se siguen manteniendo ahí. Y claro, el margen da negativo acá, da negativo en Estados Unidos, probablemente negativo en Brasil. Bueno, ya hay un proceso donde ya no aparece la oferta a veces. Eh, ¿Qué está mirando ahora el mercado? Primero, la campaña pasada, 24-25, tuvimos una producción de estos países y bueno, en total, por encima de lo que fue el consumo. Y se proyecta una 25-26 donde aumenta el consumo y la producción mundial no sube tanto. ¿Por qué? Y principalmente porque Argentina no termina de aumentar la producción y porque Estados Unidos, que ahora lo vamos a ver, proyecta una leve caída en la producción 25-26 a pesar de las buenas condiciones climáticas. El tema es que Brasil nos viene arruinando el negocio de las hojas hace unos cuantos años ya. Digo, porque pasó de 120 millones de toneladas, por ejemplo, en 2018, a 175, 170 la campaña pasada. Y ahora estima un aumento a 175 de luzda para la campaña 25-26. Esto todavía ni se sembró, lo que se está por definir ahora es esto, ya está prácticamente definido. ¿Y cómo queda Estados Unidos? Bueno, este es el informe que salió ahora en agosto, que resultó alcista porque entre el informe de julio y el informe de agosto, de 33,4 millones de hectáreas, cae casi 1 millón de hectáreas a 32,4 millones de hectáreas. Bien, es raro, rarísimo, porque este ajuste generalmente lo hace más adelante. De hecho, este 33,4 salió de un informe que se hizo el 30 de junio. Ya salió el 12 de julio, fue el informe de Luzda, salió puesto ahí y ya ahora en agosto lo modificaron. Es raro, puede ser este dato, es raro que lo hayan modificado tan temprano. Y por el otro lado, aumentaron el rendimiento a un nivel que nunca lo tuvieron, porque el rinde máximo fue 3,48 toneladas por hectárea y ahora están estimando 3,6. Bueno, las condiciones de los cultivos vienen muy bien, hay que ver si lo tienen. De vuelta, está todo puesto como máximo. El maíz pasa en una situación similar. Entonces, donde bajan 1 millón de hectáreas, aumentan el rinde a un nivel máximo, la producción queda en 116,9, con una demanda que bajaron un poquito la exportación, asumiendo que Brasil y Argentina están exportando un poco más. Los stocks mínimo bajaron. El tema es que tengan este rendimiento. Donde tengan el 3,48 o bueno, ahí es donde la situación está un poco más ajustada. O donde digan, esto ya es una relación ajustada. O sea, el 6,7% de relación stock-consumo es ajustado. ¿Qué es lo que está esperando el mercado? Y bueno, que haya una confirmación de que Estados Unidos va a exportar soja a Chile. Donde eso pase, probablemente el mercado tienda a subir. Este fue el día del lunes ese que les decía de Trump mandó ese tweet. Al día siguiente ya había arrancado para abajo la soja porque se prorrogó por otros 90 días el acuerdo comercial con China. Vencía ese día y se prorrogó por otros 90 días.
Y ese martes sale el informe de luz de alcista y la soja está ahí en $390 la tonelada, cerca de los máximos de este último año afuera. ¿Bien? Eh, ¿Cuál sería la noticia que genere que rompa estos $400? Para mí un acuerdo entre China y Estados Unidos debería ser un motivo porque la soja tienda a subir, definitivamente. ¿Qué hicieron los fondos especulativos? Desarmaron toda la posición vendida y están en una posición neutra. Están igual de vendidos que comprados. Viendo qué termina pasando, porque la situación de vuelta en Estados Unidos es ajustada. Donde arreglen esto, podría generar subas. Y posteriormente vamos a tener un mercado climático de Sudamérica, nosotros, que arranca en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y ahí vamos a tener nuestra volatilidad. Entonces me preguntan, che, y bueno, ¿qué hacemos con la soja disponible? ¿No? Otra pregunta. ¿Tiene algún pase positivo para adelante? Porque la soja noviembre vale 305, 306 en Rosario, enero un poquito más para arriba. Si yo estuviera en Rosario, de hecho con las empresas que le llevo la posición a él, que Chivilcoy o en Entre Ríos, que comentaba recién, vamos despacio, no vamos vendiendo, porque tengo las fábricas ahí que compran todo el año. No me preocupa mucho, yo creo que el escenario ya la soja bajó y hay que aprovechar. O ir tranquilo, ¿no? Porque la estacionalidad también te marca un poco eso, que generalmente sube hacia fin de año. Entonces ahí es donde bajo acá en el coche y digo, bueno, todavía tenemos logística. Probablemente sigamos con algo de logística algunas semanas más porque todavía a los exportadores les falta comprar, pero hoy está a la par Rosario y Quequén, no es menor. Y con una mejora de precio respecto a lo que teníamos un mes atrás, un mes y medio. Son oportunidades para capturar y sí, yo creo que hay que aprovechar. O para vender o para armar alguna condición a fijar por Rosario. Una de dos. Si no necesito, por ahí busco. O la otra, que le hemos hecho con algunos de acá, era vender soja disponible en su momento por el tema de las retenciones y comprar soja mayo, por ejemplo, que salió dentro de todo bien porque la soja mayo también subió. Puede ser vender soja disponible y comprar soja enero en el término. Rosario. Entonces me quedo con la soja disponible haciendo tasa o compré algún insumo. Y si quiero seguir en soja porque tengo alquileres o demás, o compro soja noviembre o compro soja enero o mayo. Y me sigo quedando en soja. Pero en el medio ya la vendí, la fleté a Quequén o compré los insumos. Porque por ahí pasa eso, che, no me quiero vender la soja por el tema de los alquileres que lo tengo con soja. Bueno, vendé la soja y depende de qué vencimiento tengas, puedes comprarte la posición noviembre, la posición enero o la posición mayo. Son papeles. Si sube, te acreditan las diferencias. Si baja, es donde uno tiene que poner la diferencia. Pero son precios que a los que teníamos un mes y medio, 2 meses atrás, la verdad que tuvimos un cambio favorable para la soja acá. Y encima con logística en Quequén, lo cual es buenísimo. Y respecto a la soja nueva, en 296, este es un margen que por ahí puede ser discutido, porque cada empresa es distinta, con 1,2 toneladas por hectárea de alquiler a $295, con 2.900 kilos, $450 de costo con cosecha, gastos comerciales $26, pues un poquito bajo ahí. La rentabilidad es negativa. Entonces, y una situación similar me está pasando en el norte de Buenos Aires, en Entre Ríos. La soja de primera está muy justa. No es que es. Y estamos casi con $300. O sea, hoy la verdad que no vendo soja nueva. Falta un montón. No tengo que explicar mucho el número negativo, espero. No. Pero sí la soja disponible me parece que es interesante.
El 300 como número, los 400.000, bueno, ahora por tipo de cambio, y la logística la tenemos cerca. Y bueno, si me quiero quedar atado en soja, ahí podría llegar a comprar soja en el término o algún call también. Por ahí menos riesgo, pagás una prima y te compras un call de soja. Puede ser noviembre o mayo. Después con Dani vemos qué posición, pero, pero bueno, son estrategias, ¿no? De soja. Eso en cuanto a soja. En general, llegamos a un piso importante. No creo que volvamos a ver bajas fuertes. Eh, por eso me quedo tranquilo si estuviera en Rosario. Acá, por ahí, en estos días, no se va a derrumbar Quequén ahora porque todavía hay barcos que. Pero bueno, si es soja que yo pienso quedarme para fin de año o principio de año que viene, es la que donde tiene riesgo. Por ahí quiera venderla en enero, por poner una fecha, y ya en enero no hay logística, generalmente. Salvo que los chinos se peleen definitivamente con Estados Unidos y terminen comprando acá. Puede pasar. Así que bueno, ese es el panorama para soja. En el caso del maíz, este es el precio en CIBOT, el mercado internacional de referencia. Esto es también en septiembre del 2024, agosto-septiembre de 2024, el maíz sube porque hubo distintos problemas en Sudamérica, en Brasil, en Argentina también en algún momento, y Ucrania. Y el único que tenía maíz en Estados Unidos, entonces empezó a vender más y como vendía más se le achicaron los stocks. Como se le achicaron los stocks, el maíz se fue a $200 afuera. Y acá lo mismo, porque el maíz temprano se vendió casi todo en 200. El maíz julio del año pasado, el maíz que cosechamos el año pasado se vendió también, un montón se vendió en 200 en verano. Febrero, marzo tuvimos $200. Se vendió bastante. Y con eso creo que se compraron varios insumos para la fina, ¿o no? O una buena oportunidad. Bueno, ahora el maíz estamos en agosto, septiembre, con todas las noticias negativas puestas también, y volvemos a ese nivel del año pasado. Que lo mismo, cuando yo ajusto por inflación estos precios, estamos hablando de que el maíz son $120. Estos pisos de acá equivalen a estos pisos de acá. Entonces, ¿el maíz va a seguir bajando? Y no la veo que siga bajando. 155. El día del informe, bueno, esto está en semanal, pero estuvo por acá abajo, y ya días después del informe bajista que ahora vamos a ver, ya el maíz recuperó. O sea que prácticamente ya no está. Pero estamos en estos niveles bajos de precio del maíz. Maíz disponible en Argentina, 170, Rosario 178, acá estamos un poquito más abajo, 170, 173, por ahí. Y CIBOT, septiembre en $153. Estamos vendiendo el maíz con un premio muy grande. Fondos especulativos en maíz estaban ya del lado vendedor, estaban muy vendidos. Por eso es que ya no bajó mucho más el maíz. Estaba transportado que baje, ya no baja más. Otra señal de que el maíz afuera está en un soporte o precios ya bajos y difícilmente tiendan a bajar aún más, ¿no? ¿Por qué están estos niveles el precio del maíz? Producción mundial del año pasado, por debajo de lo que fue el consumo. Producción mundial, la proyectada en agosto, aumentó Estados Unidos, ahora vamos a ver. Bueno, el precio del maíz, producción récord histórico a nivel mundial, aumenta en el consumo de Excel, proyectan aumento de consumo, pero ya por un récord de producción los precios volvieron a estos niveles. Esa es la película. Digamos, ¿por qué llegamos donde estamos? Y estamos en estos niveles. Eh, Brasil el año pasado, les decía, tuvo un problema, tuvo 115 millones de toneladas, ahora 137, campañón. Esto ya se está cosechando, está entrando en el mercado. Y Estados Unidos, así como bajó Ari en soja, subió en maíz. De 35,1 millones de hectáreas se fue a 35,9.
y el rinde de 11,36, que nunca lo tuvieron porque el máximo fue 11,25, promedio país, locura. Ahora están en 11,85. La condición de los cultivos es muy buena, principalmente en Iowa, Illinois, Indiana, son los tres grandes productores. Con lo cual, bueno, por ahora, ayer el estado de los cultivos los mantuvo sin cambios, creo que el 70% bueno y excelente, creo que lo saqué. 70% bueno y excelente, lo cual es muy bueno, y te da 425 millones de toneladas de producción. Hicieron un ajuste fenomenal, empezaron a tocar el Excel y a ver cómo daba, qué sé yo, y aumentaron el consumo forrajero de 148 a 155. Etanol, subimos etanol, 139, 140, 142. Exportación, 73 millones de toneladas. Y así todos los stocks siguen aumentando. Entonces ahí uno dice, bueno, y el país va a estar pesado. Estamos en un piso. ¿No? ¿Y qué me imagino de lo que pueda llegar a pasar de acá en adelante con maíz? Y una cosa similar a esto, al menos por ahora. Mercado lateral, que como un piso, donde toque el 180 en algún momento el mercado lateral y va a tener a la baja. Vamos a estar afuera en ese rango, entre 155, 160 y 180. Porque Estados Unidos por ahora, de vuelta, falta cosecharlo, en principio está. Brasil con muy buena producción. Y Argentina arranca con buenas reservas de humedad, en principio para el mes temprano. Con un precio gatillo de 180, que da un número interesante de rentabilidad. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta ahora para el maíz nuevo es eso, el 180. Estacionalmente estamos en un momento del maíz tiende a la baja, agosto, septiembre, y empieza a recuperar a fin de año, con lo cual hoy no es momento para vender maíz. Y a nivel local una situación similar. Este es el promedio de los últimos 5 años, vemos claramente la estacionalidad y lo que viene pasando este año. ¿Bien? Hacia adelante, Rosario, bueno, tenés un... En Rosario no tenés mucho pase. O sea, hoy el mercado de Rosario que se vende hoy, pero no tenés un pase interesante. Hoy, acá el maíz está un poquito más abajo, 170. Con lo cual, el maíz yo acá en estas zonas puedo aprovechar estos precios, la logística en los puertos, sí, pero no veo que en Argentina se caiga el precio del maíz. Por el consumo interno principalmente, que viene traccionando. Entonces tampoco me desesperaría por vender maíz. Entendiendo que por ahí lo tengo que esperar más adelante. Hoy cuál es como vender soja y esperar el maíz. Y de lo que es maíz nuevo, cuando uno hace un margen con 8.000 kilos y con un precio de 170, y la rentabilidad es positiva, pero hasta ahí, tampoco es un gran número. Cuando ya le pones 180 a este margen y te daba creo que un 15-16% de rentabilidad en dólares, que ya es un número un poco más interesante. Hoy el julio Matva está en 170, está ahí, y Cibot está en 175. Bueno, hoy no hago nada. Ahora, yo tengo que tener en la cabeza que cuando toque en algún momento los 180, tengo que meter bala porque va a ser un disparador de ventas el 180. En esto, donde tenés márgenes ajustados, tasas de interesal y demás, bueno, es clave mirar estos números. ¿Para qué? Para tomar decisiones de venta. Falta un montón todavía, falta un año para vender el maíz nuevo. No, falta un montón. Pero eh, como disparador el 180 no es malo. ¿Han hecho los márgenes? ¿Campaña nueva? Prueba, Sí. pero- Sí. Yo me junté con empresas de acá la semana pasada a hacer los márgenes y lo único positivo que daba era el girasol. El maíz, ahí, dependiendo.
La soja no, ya lo vimos, y el trigo, soja o cebada, soja, está muy justo. El trigo negativo, la cebada está ahí. Así que sí, Va a ser el maíz, va a ser, por lo que escucho, en el país. Hay gente que no sembró el año pasado por Chiclarí del norte, van a sembrar más este año. sí, Más bien al maíz que a los otros, porque la inversión es grande. sí, O sea, una cosa es sembrar girasol, soja, que no va, y a ver si girasol vale, pero venimos haciendo bastante maíz en esta zona y este año el disponible para aguantar, como si vos, a ver qué pasa. Y el que vamos a sembrar también. sí. Eh, ¿Es para preocuparse? Es para ocuparse. Yo digo, el mercado te da oportunidades. Va a estar el 180 y probablemente en algún momento pueda pasar algo, algún atraso de siembra, los fondos van a salir de esa posición vendida y nos van a dar alguna mejora de precio. Bueno, hay que estar atento a esas cosas. Digamos, toca el 180, dejar la hora. Che, Dani, mirá, si toca 180, avísame. En diciembre va a tocar 180, pero ahí está Dani para vender el gran. Hay que saber esto, estos son los indicadores que tenemos. Mirá, el girasol, vos me decís, y ahora vamos a ver el girasol. Justo. Eh, a nivel internacional de girasol vamos a un aumento de la producción en principio de lo que fue la campaña pasada. La campaña pasada tuvimos seca en Rusia y en Ucrania. Este año la seca en Ucrania está, porque el informe de Luna le bajó de 14 a 13,5. Puede haber algún ajuste más todavía, pero Rusia le aumentó un 6% respecto de la campaña pasada. Rusia anduvo bien, están cosechando. Y la Unión Europea puede haber algún otro ajuste que le hizo, ¿no? Estamos hablando de puede haber un ajuste en estos dos, en Ucrania y en la Unión Europea. Ahora, en Argentina están poniéndole 4,3, que es un poco menos de lo que fue la campaña pasada. Es raro, porque la bolsa o el ministerio, la bolsa está casi en línea también, de 2,3 millones de hectáreas la campaña pasada, pasaríamos a 2,7. Y eso me da una producción de 5,6 con un rinde, no el de la campaña pasada, un poquito menos. De la campaña pasada y el país fue bueno. ¿Y dónde se está dando el aumento? Ya estamos en un avance de siembra de casi el 16% al 21, eso fue la semana pasada, datos al 20 de agosto. En el NEA, un aumento muy grande en la superficie del NEA, principalmente. Porque el año pasado, los últimos 2 años no pudieron sembrar por humedad, ahora tienen muy buena humedad, con lo cual aumentaron muchísimo la superficie o la intención de siembra. Ese girasol entra en diciembre-enero, ¿no? Y estas empresas vienen muy golpeadas financieramente el norte, por la chicharrita, por la seca, por un montón de cosas, con lo cual va a haber oferta de girasol si el clima acompaña en esa zona y te va a generar presión de... Entonces, en un escenario donde a nivel internacional todavía falta definiciones, el precio de los aceites y el aceite de girasol viene subiendo, cual es bueno, viene subiendo un roto el aceite de girasol, acá lo mismo, y el aceite de soja también viene subiendo. En agosto, septiembre también tuvimos, el mes pasado, septiembre, principalmente septiembre, octubre, tuvimos una suba fuerte. Esa fue la que nos generó los 400 del común. No sé si se acuerdan, nos juntamos y pasamos algunos lotes de soja a girasol por esto, porque el margen daba buenísimo. Bueno, algo voy haciendo. No voy a vender todo el girasol ahora. Lo voy haciendo promedios, porque el número con girasol, yo lo tengo por acá, con $350, 2.600 kilos y te da una rentabilidad del 17% en dólares. Este es el común. Más o menos por ahí anda. El oleico le puse 400 ahí, me daba 35% de rentabilidad.
Y está para meter bala. Hasta un determinado porcentaje. No sé si vas a vender todo, una cuestión de riesgo climático, pero por margen hay que vender todo. Cuando haces todo lo otro, te da negativo, neutro o leve, y esto te da, y bueno, vamos por este. Y esperemos los otros. Ahora la pregunta ahí es, ya en el 350 marzo, no sé si se vendió mucho, poco o no, la semana pasada, Sí. tienen margen, o sea, tiraron eso para pescar y se quedaron con... El FAS teórico, marzo, el 360. Por ahí está. Con bonificación y todo, ¿eh? Y acá pusimos futuro, 350. Ahí, ahí. No, para mí era el siguiente. Tomo los 350 y después de 2 semanas para el 480, no porque haya subido el mercado, el precio. Porque te estaban descontando. Claro, Sí. poco el eso. A ver, los precios de los aceites vienen de a poquito y vienen levantando. El aceite de girasol. Es verdad que ahora empieza a andar toda la cosecha de Rusia y Ucrania. Pero bueno, fíjate que el año pasado, en agosto-septiembre, por la seca de esos países, el aceite subió. Yo creo que hay que ir de a poco. Vendo un 15, un 20 y después si mejora vendo otro 15, otro 20 y llego hasta un 50 y 60. Porque, y bueno, el norte argentino va a vender mucho, entre 50 probablemente. Y acá se va a sumar bastante más. Sí, sí. Antes de la cosecha y está. Y si pasa y si sigue subiendo, bueno, lo acompañaremos con el resto que no vendí, digamos. No, no tenemos herramientas de cobertura como hay en soja, como hay en trigo, como hay en maíz. Pero nos metimos al bolsillo parte de la rentabilidad esperada. Bien. Ese es el panorama para girasol. Puede haber algún ajuste de vuelta en estos dos países, en Ucrania y en la Unión Europea, que se espera que haya algún ajuste adicional. El tema que también puede subir Argentina. Y acá local, el norte, sembrando muchísimo. Fíjate que pasan de un poco menos de 200.000 hectáreas a casi 500.000 hectáreas. Crecimiento muy grande. Sí. Bueno, arranca el norte y después acá arrancamos nosotros. Haciendo. Esta es la molienda de girasol, medio en récord. Viene moliendo muy bien, mensual, muy por encima del promedio. Pero cuando mirás las existencias en acopio, industria de exportación, tenés todavía stocks altos en el disco. Tengo una pregunta, Diego. Sí. Dejando de lado el girasol, los otros granos son un negocio, Hoy son un negocio o no son. o no son un La negocio. pregunta es por qué no bajan en los arrendamientos. Porque, a ver, te digo una, es difícil que bajen los arrendamientos un año donde la producción fue relativamente normal a buena. Por ahí hay alguna sorpresa con maíz, pero a nivel país en general tuvimos una producción normal, decente, de 50 millones de toneladas de soja, 50 millones de toneladas de maíz, de girasol anduvo bien, de trigo anduvo bien, entonces es difícil bajar los arrendamientos un año donde hay kilos. Yo cuando vi alguna baja de arrendamiento fue donde venís de una seca y te convalidan eso. Es un proceso largo de la baja de arrendamiento. La sube rápida. La sube rápida, la baja tarda, porque te sube por la inflación, por lo que ya sabemos, digamos, ¿no? O sea, sí, tiene que bajar los arrendamientos y deberían bajar, porque los márgenes son muy ajustados. Sí, sí, sí. Pero bueno, en Y esto, nadie quiere dejar un campo bueno. bueno, Porque la también. alternativa de dejar un campo bueno es la nada. Porque un Se han campo más- dejado, se han dejado. Sí, sí. He estado con empresas que han dejado Alternativa es campo. achicarte. Sí, Está dispuesto a achicarte. por ahí dejan los marginales, los campos.
te queda con los buenos. El campo bueno Sí. y es más. Vamos a decir la verdad, todos están dispuestos a hacer un esfuerzo por agarrar un campo bueno, nuevo. A ver, no quiero, por ahí estamos también en un momento del año con noticias donde el precio bajó, pero baja la tasa la Fed, arreglan los chinos con Estados Unidos, el mundo empieza de vuelta para adelante, el escenario es favorable para commodities. Y nos tocó surfear la ola ahora con estos precios. Y bueno, vendí girasol, vendí un poco de maíz en 180. Estoy vendiendo la soja disponible ahora, encima sin financiación. Es complicado, pero el panorama para adelante debería ser bueno. Por la macro, por esto que decía de la Fed y demás. Por eso también hay expectativa positiva para adelante en el sector. No, pero no es por eso. No es por eso. No, no es por eso. Que no va a explotar. No, 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 yo te lo. La expectativa de bajar coincido con los márgenes que tenemos, Sí, que tenía que bajar mínimo 200 kilos. sí, acá no bajaron. ¿Acá cuánto están? Depende del campo, depende de todo. 1300, 1400. Cuando eran 11. Y 11. Ahí. 12 era claro. Sí, Vamos a aumentar mi cuenta. claro. Sí, sí, tenés 200 kilos más. A medio. Bien. Girasol entonces, de vuelta, creo que hay que empezar a hacer algo de a poco, hay que empezar a hacer. Oleico me gusta más, obviamente. No hay bolsa, se la llevó todo el norte. Eh, pero, pero del común que empieza, no estaba el 350, apareció ahora hace poquito. No estaba mal como para empezar a ir promediando. ¿Estamos? 360 y pico en la capacidad de pago y estás ahí. Viene levantando. Te das cuenta, está casi 360, está en Sí, 350 310 más 50. sí. Estábamos en 300 más 30. Bueno, podemos ver. Mejor. Bien. Eh, trigo y cebada. Este sí está complicado. El trigo internacional desde la guerra no paró de bajar, con alguna recuperación. Estos fueron los 250 del año pasado, fue, ¿no? El año pasado, el 24. Y después de ahí, nada, para abajo. Si hago análisis técnico, trazo una línea del 2003 hasta ahora, estamos en ese piso de la tendencia alcista de largo plazo. ¿Qué llevó los precios acá y qué podemos esperar un poquito para adelante? Bien. Producción mundial de trigo la campaña pasada, récord. Producción de mundial de trigo ahora, también muy parecida a la campaña pasada. Un poquito por encima. La campaña pasada fueron 800.000 toneladas, 807 dice Luz de ahora para la campaña 25-26. De los cuales, salvo estos tres primeros, hemisferio sur, después el resto, ya está todo medio dicho, digamos, ¿no? Están cosechando. Con lo cual, llegamos a ese nivel de precio por estas producciones muy buenas a nivel mundial. ¿Dónde estamos hoy estacionalmente? Y lo mismo, agosto, septiembre empieza a recuperar un poquito para octubre o fin de año. ¿Cuándo entra la cosecha? Junio, julio, agosto, septiembre. Estamos en pleno ingreso de la cosecha de Fede Norte. El momento no es muy bueno para vender trigo porque está entrando todo ese trigo. Precios de exportación del Mar Negro, $240. Golfo 230, Argentina 230. Estos son los precios de exportación. Queda hemisferio sur, queda Argentina, con lo cual afuera estamos en pleno ingreso de la cosecha. Y acá
estamos con una estimación de producción buena. El año pasado tuvimos 18,4 y ahora estamos hablando de 19/20. Hubo un aumento de área, 6,3 millones de hectáreas. Nosotros acá pusimos 6,5, las bolsas creo que están un poquito más arriba, 6,7, por ahí. Se pensaba que íbamos a sembrar 7 millones de hectáreas y por una cuestión de excesos hídricos en algunas zonas no se terminó de sembrar, con lo cual el aumento que vemos es muy leve respecto de lo que fue la campaña pasada, ¿no? Pero le metes un rinde de 3.000 kilos, te da 19. Metes un poquito más, porque la condición de los cultivos viene muy buena respecto de lo que fue la campaña anterior. Y bueno, porque tenés los perfiles, viene todo, viene bien, algunas zonas con excesos, pero en general vienen bien. Y bueno, podés tener 20 millones de toneladas de trigo. Bueno, vamos a tener 20 millones de toneladas de trigo, clima mediante, en un contexto donde el mundo tuvo trigo. Y ahí es donde el riesgo es llegar a cosecha con necesidad de venta y no haber vendido nada, ¿no? Porque va a haber de vuelta necesidad de venta, porque no hay financiación, porque se está pensando el trigo no por margen, sino por un puente financiero. Entonces lo que tenemos que hacer es, che, ¿cuándo necesito yo la plata del trigo? ¿La necesito en enero, en diciembre? ¿O la puedo patear? La puedo patear. Fantástico, la pateo. Espero el trigo para adelante. Para ver si pasa algún problema en el hemisferio norte o si Brasil. Hay una expectativa positiva para nosotros en cuanto a Brasil. ¿Por qué? Brasil el año pasado tuvo un poco menos de 8 millones de toneladas de producción con un rinde de 2.600 kilos y un área de 3 millones. Este año sembraron menos porque hubo excesos hídricos, 2,5 millones de hectáreas y están poniendo un rinde de 3.000 kilos. Eso les da una producción de 7,8 y necesidades de importación por 6,2. En donde tengan un rinde promedio, ¿no? Y bueno, ahí las necesidades de importación van a subir probablemente a 7 millones de toneladas, que es algo parecido a lo que están estimando este año. Ahora, vamos al balance de oferta y demanda de Argentina. Con 19 millones de producción, más los stocks iniciales, estamos con una oferta de 21 millones de toneladas. Consumo interno son 7. Exportación posible 12 y todavía te quedan 6. Todo el tuco puede ir a Brasil, porque no nos compra solamente a nosotros. Después tiene que vender otras 6 millones de toneladas a destinos asiáticos o africanos. Eso generalmente vas a cosecha. Y ahí es donde, cuando mirás los precios hoy para ir a destinos de África o Asia, el precio del productor ronda en los $200 y Brasil puede 250. Lo que pasa es que en un contexto donde hay trigo, este se expresa o no se expresa. Bueno, ahí es donde trato de salir de ese efecto, por eso digo, yo el trigo, con estos números trataría de pasarlo para adelante, o si tengo que vender en cosecha, por ahí espero al mes que viene, octubre, y ahí hago la venta. No vendo ya, pero el mes que viene o el otro, empiezo a ponerle precio. ¿Qué puedo hacer en ese momento? Yo ayer con esta empresa en Chivilcoy, decíamos, che, bueno, ¿qué hacemos con el trigo? El margen era bueno, nos daba, por la soja de segunda, explicado básicamente. Vendamos trigo el mes que viene, 695, si toca 200, mejor. Y en ese momento por ahí nos compramos trigo julio en el término. Entonces, vendimos trigo y seguimos esperando. Y me quedo con trigo esperando una mejora a julio. Entendiendo que deberíamos estar en esos meses muy pesados porque está entrando toda la cosecha en el hemisferio norte y acá hago una buena producción. Y me voy para adelante. Me voy para adelante. Esa sería un poco la estrategia. ¿Puedo vender el trigo en cosecha si necesito la plata? Sí, pero en ese momento por ahí lo que debería hacer es comprar trigo julio en el término o para seguir participando de una mejora en ese margen.
de- O col. o call. Hoy no hay interesantes. Hoy todavía no cotiza la posición julio, pero me imagino que en octubre ya debería haber. Es ahí donde habría que poner un poco los cañones. Ese es el panorama para trigo. Estamos con una buena producción internacional y acá con un panorama productivo muy bueno, ¿no? Bueno, buenísimo. Hay que replantearse un poco la estrategia del trigo. Ahora, una consulta, a ver, con el tema del trigo, lo que es en esta zona, todavía nos falta aplicar el globo, que nos SIDA, que con el panorama que tenemos, ¿conviene o no conviene hacer un recorte en alguna de esas cosas, viendo que por ahí hay muchas zonas anegadas, entre comillas, que no sé cómo vamos a llegar, y eso por el tema climático, y decir, bueno, para ponerle el número, yo aspiraba a un riesgo de 5.000, lo hago con menor tecnología y saco 3.800 kilos. Mm. Eh, ¿Tenés algo de eso? A ver, No tengo nada. ¿qué? No tengo nada. Pero sí, son planteos que son totalmente válidos, digamos. Voy a gastar tanta plata. Es lamentable para acá para abajo, pero bueno, ahí Después tenés por otro, no, che, yo apunto a kilos porque con los costos, digamos, tengo que sacar kilos para sacar números positivos. ¿Se escuchó las dos campanas? Yo opino que como técnico tiene que ver cada aplicación del retorno. O sea, un fungicida, si tenés Roya, por más que el trigo valga $170, lo va a pagar. O sea, este, si no tenés Roya o estás sano, no lo aplicás. Pero mirá, y la urea lo mismo, si va a echar 100 kilos, el retorno lo va a tener igual, si va a echar 200, le daría un poco como si vos, para ahí dividís explicar un poco ahora y tenés un equipo más para verificar la segunda aplicación y estar atento y decir, che, el clima me acompaña, depende más. sí, no, y a eso tengo una concesión que Bueno, claro, exacto, siempre. Por ahí yo lo urea, tiré media dosis y ahora en la segunda, en 20 días, ves cuánto vale la urea, cuánto vale todo y ves cuánto aplicás. Vale, tenés que ir ajustando sobre lo más. Y sí, no, yo no tomaría la decisión hoy ya de bajar la persiana y gastar poco. Te vuelvo a repetir, si tenés un trigo con roya, tenés que tener un fungicida. Dentro de la fungicida, de conseguir una mejor relación, precio de fungicida y control. Pero una vez que ya está bailando, es difícil. Sí ajustar, pero no resignar. No resignar, ¿te parece? en caso que no las puedes evitar. No, el tema es por ahí hablar con el ingeniero, ahí ver hasta cuál es el potencial de rinde de ese trigo, digo yo. Decía, che, bueno, le aplico tanto Ferti para apuntar a este rendimiento. Con este rendimiento el margen pasa a ser positivo. Digo yo, no estoy hablando en voz alta. Si Bueno, el lote anegado, si existe problemas, anchoñado ahí, es difícil porque no sé, por más que le tiré todo lo que tiene, digo, para complicado, pero en el lote que tiene un potencial, porque por ahí hoy no vale y si no lo tiene que vender en enero, en julio vale 220 y pasa a ser un negocio. y hay que esperar algunos de estos picos de vuelta, digamos. Hoy estamos en el pico, pero para abajo. Esto es así. Hoy no es el momento. Vamos a decir, ya vendo trigo, ¿viste? Y se asusta. Y espero a ver en octubre, a ver, porque capaz que todavía acá falta, ¿no? Venimos muy bien. Si en octubre no termina de levantar, y bueno, ahí en octubre empiezo a mirar ya como para hacer algún forward, porque probablemente la venta en cosecha sea grande. Bien, ese es el panorama para trigo. Para lo que es cebada, bueno, este era el margen con 190.
con 5.000 kilos, $550 de costo directo y un arrendamiento ahí de 1.200 kilos. Y está ahí, la rentabilidad, le ajustás un poquito más los costos y estás Cero opti. en cero. Lo que pasa que, de vuelta, cuando vos haces un margen en otra zona y la soja la ponés con 22, 23 hectáreas. Ahí es donde da el número positivo. Y allá arriba le pones 5, 5.500, 6 también. Un chivilcoy. Bueno. Tienen, ven, arrendamiento de, dependiendo, 1.700 kilos, 1.800 kilos. Cebada. Producción mundial de cebada, parecida a lo que fue la campaña anterior, ¿no? Sin grandes cambios. Grandes números, 144 contra 143, ¿no? Argentina, al principio, de una situación similar a lo que fue la campaña pasada. Eh, y los precios de exportación afuera van en un mercado también bastante lateral. Me quedó, por la configuración de la máquina, me quedó mal la fecha, pero también nos estamos comiendo todo el ingreso de la cosecha ahora. La cebada forrajera, con lo que se forma en la cervecera, copia mucho el precio del maíz. Hoy el precio del maíz vimos que estaba en esa fase de baja, digamos, ¿no? Con lo cual tampoco es el mejor momento para vender estacionalmente. Ahora, está 180 la forrajera con una cervecera que está en 208 Quilmes. La exportación estaba en 210 más o menos, por ahí, en esos niveles. Esto es faz teórico, bueno, faz teórico de la cervecera también 213, de por ahí está. Y la forrajera 170 y pico. Margen de la cervecera con 208, 5.200, le puse, puede ser más, no sé, 5.500. Ya el número empieza a ser levemente positivo. Y acá generalmente la cebada se pone para vender la cosecha. Ahí sí, la vendemos en diciembre, enero para esperar el trigo con un número que está ahí. Y bueno, capaz que algo empiezo a hacer poco. Pero el año pasado arrancamos en 230, 233, me acuerdo, y terminamos para abajo. Y la estacionalidad y todo. A ver, en ese momento había subido el trigo y demás. Pero algo capaz, si no vendo nada del otro, capaz que algo tranqui, 15, 20%, como para empezar a hacer algo. Él se va a cervecero. Para ir metiendo algún gastito ahí en algún cheque, alguna cosa, algún misil a diciembre, enero que entra, hay que hacer algo de eso. Con lo cual, un poco resumiendo todo lo que vengo diciendo, de vuelta, estamos en un momento de transición donde se está negociando el presupuesto del mundo, o sea, Trump está negociando los presupuestos, las tarifas, donde eso se termine de resolver, ojalá que pase pronto, deberíamos ver un despegue de la economía, de algunos indicadores, la tasa de referencia de la Fed debería bajar, con lo cual eso también debería ser positivo. En el medio es donde tenemos márgenes positivos y negativos. Tenemos que aprovechar los positivos y los negativos esperarlo. ¿Ven? Hacemos girasol y algo vamos haciendo de girasol. Soja disponible y está bueno para hacer algo o a buscar alguna condición si me la quiero quedar para fin de año o principio del año que viene. A fijar por Rosario que vale a la par. Maíz nuevo y está ahí. Bueno,
Espero, estoy en julio, agosto, meses de baja. Por ahí a ver si en algún momento levanta 180 y aprieto el acelerador. Estacionalmente estamos en el momento, vimos todos los gráficos de estacionalidad, estamos en agosto, ahí abajo. Bueno, hay que esperar para más adelante. Esos granos. El girasol está para hacer algo. Cebada, algo podemos hacer. Y ahí vamos. ¿Bien? Bueno, hay que surfear, hay que surfear, seguir surfeando. En el medio mucha volatilidad política, económica, cambiaria y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y insumo, disponibilidad, tendencia, algo. No, el resto también hay productos, salvo algunos puntuales para cuatro problemas de producción de activos, como que todo el tipo de ingreso para fin de septiembre, medio de octubre, son productos del resto hay, están, como se dice, están los precios, no han tenido demasiada variación. Sí, el procesante ahora con el tema de hidrógeno de India, que sigue visitando la tercera licitación afuera, que se puede pasar a los $100, vamos a ver. Y eso, sobre todo el resto, digamos, no vamos a tener que le pasen. ¿Qué pasa? Si sube un poquito, va a sobrar. Sí, sí. ¿Qué te precio acá? Bueno, Muy bien. vamos.